En distintos puntos de Villarrica existen una serie de piedras con valor histórico, religioso, social o ceremonial. Pero en la remodelada costanera de Villarrica, cerca del club de tenis, se ubica una que generalmente pasa desapercibida para los turistas e incluso para muchos de los locales que transitan por el sector. Se trata de la denominada Namunchoike o pata del ñandú. Muchas veces esta roca es utilizada para acomodar las bolsas de basura, a la espera del paso de los camiones recolectores. Al mirarla rápidamente, lo único que podría llamar la atención al ojo no experto es que posee 4 agujeros perfectamente redondos. Pero originalmente estaba en el sector del, más o menos donde está la Universidad Católica, la catedral, ¿Ya? que ahí estaba la Plaza Colonial. Claro, porque tiene antecedentes históricos la piedra. La piedra la menciona don Guillermo Doll, que es un profesor alemán, que viene en la primera toma de posesión a Villarrica en 1848. Villarrica, si bien, claro, se funda en 1883 en el contexto de la pacificación de la Araucanía, hubo una visita preliminar de una toma de posesión de parte de la provincia de Valdivia. En ese tiempo era el intendente Adriasola, Olascoaga, viene claro, y Ignacio Agüero, viene como general de tropa, o sea, era un comandante, teniente coronel Agüero, viene con una tropa y hace una toma de posesión, el año 1848, y ahí mencionan en las ruinas de la ciudad, en la plaza de la ciudad, una mole, que probablemente sostuvo un monumento, dicen. Después esa mole fue trasladada seguramente por un tema para darle un sentido al embarcadero municipal, un sentido de encuentro al lugar, portó una placa, porque ya tenía unas perforaciones, por eso Olascoaga en 1848 dice que la colonia probablemente portó un monumento. Pero las perforaciones que tiene, usted la conoció, no son uniformes. Claro, no son uniformes. No obstante, lo ocuparon para poner una placa de bronce en recordatorio de un club náutico que hubo en el embarcadero municipal. Y el año 60 se traslada a la cancha de tenis, al sector Pucará. Claro. No obstante, todo el sector de esa orilla de la playa se llamaba Pucará antiguamente. Yo tengo un plano del año, porque muchos especulan que el año 50, el año 60, los padres capuchinos bautizaron el área como Pucará. Nosotros hace poco, con la corporación, encontramos un plano del año 1900, en que ya aparece la entrega de los sitios, el camino Pucón, a través de playa y estero Pucará. El reconocido historiador de Villarrica, Marco Aguilera, explica que las primeras referencias sobre esta piedra de la playa Pucará las entregó el antiguo vecino René Muñoz, miembro del Grupo Histórico Arqueológico de Villarrica, entidad que tiene como objetivo el rescate histórico, patrimonial y cultural de la comuna. Entonces conocía toda la historia y todos estos relatos antiguos. Él era generoso para compartirlo en las tertulias y hubo mucho rescate. Él es el primero que relaciona esta piedra, y ahí cuenta que la piedra está relacionada con una incursión inca y que habrían 6 de esas piedras más en el área lacustre, todas ubicadas en unas playas o en las puntillas principales del lago. Después don Ruperto Vargas, que es antropólogo, que acaba de fallecer el día viernes de la semana pasada, él relacionaba esta piedra con un cierto circuito inca que estaba vinculado a una piedra que estaba también en el sector del fondo de Ricardo Claro, camino a Temuco. Y esa piedra es una piedra mayor que tiene al centro una línea segmentada, que él decía que era de carácter inca también. En 2017, el Grupo Histórico Arqueológico de Villarrica contactó al arquitecto e historiador Osvaldo Cáceres González, ex docente de la Universidad de Chile, quien ha investigado vestigios de la cultura inca al sur del Biobío y quien además elaboró la planimetría de lo que teoriza sería la antigua traza del Camino del Inca por el sur de nuestro país. Durante su visita a Villarrica, el investigador conoció esta piedra que se encuentra a pasos de la playa Pucará, a la cual la memoria lafkenche local relaciona con la leyenda del Inca Rey,
y el establecimiento de su Millarruca antes de la llegada de los españoles y que posteriormente pasaría a llamarse a la manera hispana como Villarrica. Y don Osvaldo Cáceres, que era un arquitecto, falleció también ahora en el tema del contexto pandemia, falleció en noviembre del año pasado. Él hizo la investigación con un colega de la Universidad de Concepción, pero él era de Angol originario, que estaban haciendo el circuito del Camino Real español, pero previamente, siguiendo los Tambos y los Pucará, que venían desde Santiago al sur, habían llegado hasta un sector hay un solo dato histórico que podría corroborar una incursión al sur del Biobío de los incas, porque la mayoría dicen que llegaron hasta el Maule, hasta el Itata, pero ellos dicen que incluso llegaron al área de Concepción hacia el sur del Biobío, habrían incursionado, y en el sector de Los Ángeles habría también un enclave tipo Tambo. Yeah. Claro. Y los incas tienen en sus obras constructivas más comunes son los tambos y los pucará. Los tambos son refugios y refugios fortificados. Entonces, ellos hicieron ese segmento desde el Pucará de Chena, pasando por Concepción. De hecho, en Concepción Valdivia dice que los incas llegaron hasta el sur, porque una crónica dice que a ellos los llamaron los nuevos incas. Se llaman igual que el Huetripantú, se llaman los Hue-Inca, los nuevos incas. Y ahí proviene el término Huinca, Hue-Inca, los nuevos incas. Y lo dice así, nos dice los nuevos incas, y Valdivia lo explica en una carta al rey, diciendo que los indios del lugar no le llaman españoles, sino le llaman los nuevos incas, los Hue-Inca. Y ahí el término Huinca, que no tiene la acepción de ladrón o usurpador que se le ha dado ahora, sino que etimológicamente correspondería a Hue-Inca, al nuevo Inca. Y ya tenemos etimológicamente una incursión al sur histórica. Entonces don Osvaldo Cáceres hasta Angol había llegado con la incursión de los tambos y seguimiento del camino antiguo, y se le perdía en Traiguén la huella. Claro. La huella, según don Osvaldo Cáceres, viene siguiendo un segmento aurífero: Marga Marga, Quilacoya, Imperial, Villarrica, Madre Dios, Valdivia, y después incluso hasta el Chacao en Chiloé, Epumillagüe y con otros sectores. Entonces, la tesis de él es que los incas incursionaron al sur del Biobío, pero no en un contexto bélico, sino que en un contexto de armonización y creando enclaves que eran islas o enclaves mineros, con autorización de en ese tiempo reches. Los mapuches todavía no existían en ese tiempo, que eran los reches originarios. Esa después la asociatividad colapsó en algún momento, no se sabe por qué. Pero sí ya lo dice, el pueblo mapuche dice acostumbrado, el pueblo araucano dice acostumbrado a dar leyes, lo dice la araucana. ¿A quién daba leyes? Hacía tratados con otros pueblos. Y en esa incursión queda el registro toponímico acá, en el área lacustre al menos. De hecho, Cáceres sostiene que en varios lugares de Villarrica todavía se conservan nombres que se cree que tendrían un origen de pueblos andinos del norte. Osvaldo Cáceres relacionó esta piedra con otras manifestaciones halladas en Perú, las cuales se usaban como ejes primordiales para la indicación de variantes de caminos reales o ruta de Huiracocha, que frecuentaban los súbditos del Inca Rey para comercio y movimiento de tropas, con lo cual surgió la hipótesis de que esta roca podría eventualmente corresponder a un vestigio que dejaron los incas durante su incursión a la Araucanía en tiempos precolombinos. ¿Cómo queda la memoria ancestral de esa visita acá? Nosotros en las comunidades Marín Manquecoy de Calfutue y en las comunidades la comunidad de Huentechemapu también acá, las comunidades de los Chilcos en Huincacara. Huincacara también proviene del término de Puincacara. Si usted conversa ya, hay dos lugares que los mapuches actuales dicen que fueron de segmentación indígena, inca. Está Epuincacara, que es Huincacara ahora, y está el sector de Chesqui, o Chesque. Y en Chesque hay dos pucarás, aparte, son fortificaciones
que las comunidades saben que están ahí, pero no le han dado a conocer, y nosotros nos comprometimos a visitar con un lonco el lugar, porque eso sería un antecedente histórico interesante. Y eso viene en el contexto de los Chesky del sector de Chesque, son incas que suben desde el Toltén a supervisar una erupción volcánica. Esa es la tradición indígena local. Y se instalan en esos pucará en el lugar de Chesky, que se parece mucho al término Chasqui, Chesky, o Chesky. Suena muy parecido. Y claro, y colindante a Puincacara, que también fue un enclave probablemente colonial. Y hay otro sector que se llama Mita-Rucahue, al sur de Villarrica, sector Canchavizón, camino a Salicanray, un sector que se llama Mita-Rucahue, y lo único que trajeron el sistema de Mitimae son los incas otra vez. Entonces, Mita-Rucahue, el lugar de la casa de la Mita. Ahora, acá en Villarrica está la vertiente de la familia Purillo y la familia Paillamilla, que cuentan que Villarrica, el nombre original se llamaba Millarruca, y a la llegada al Derete hizo el cambio, ¿cierto?, de Millarruca a Villarrica, porque lo sonaba normal. Pero el contexto de Millarruca, dicen que Millarruca la funda el Inca Rey, acá en la zona, y da la locación en el sector balneario Banco del Estado. Hay una loma grande en Playa Pucará, hubiese sido la instalación de ese Mitimae, del Inca Rey. Decían que había una mina, que había el lavadero, y que el Inca Rey deja la Millarruca o la casa del oro cuando llegan los españoles. Esas son dos vertientes interesantes que son en la relación oral acá. La tradición oral indígena habla de presencia inca en Chesque, de la Millarruca, que todavía se puede corroborar en los relatos ancestrales. El historiador Marco Aguilera destaca que estas hipótesis no han podido ser demostradas por los investigadores, y existe una segunda suposición, que sostiene que estas expresiones que corresponderían a los incas podrían también haber sido efectuadas por yanaconas, indígenas que venían desde el norte al servicio de los españoles, y agrega que el único objeto perteneciente a la cultura inca hallado arqueológicamente en la zona lacustre fue recuperado en las cercanías de Caburgua, donde existió antiguamente una encomienda. Es un dado de un quechu que se juega, un juego inca que se encontró en Santa Silvia, en una fortificación que está al interior de Pucón, que era la casa de un encomendero que excavó don Américo Gordon el año 1999. Él encuentra, hay una segmentación que es española, que es republicana, que tomaron la oposición los chilenos, encuentra un botón de la guerra del Pacífico y de la pacificación. Después excava y encuentra el sitio español, deja el ladrillo, y abajo encuentra otra ocupación y encuentra un dado inca del juego del quechua inca. Pero él tampoco se atreve a especular que puede hacer algún asentamiento inca prehispánico que estuvo ahí, porque está relacionado a un lavadero de oro también. Las conclusiones, se hizo una revisión después del trabajo que hizo Américo Gordon, lo hace un norteamericano acá. Tom Dillenhage también estuvo en el sector, y dice que ese sector es una encomienda netamente minera. Entonces nosotros tenemos la repetición de que un enclave inca prehispánico pudo estar ligado a una extracción minera, aurífera, oro. Pero Américo Gordon dice, puede ser inca, pero también puede ser de los yanaconas del Perú que trajeron los españoles a trabajar ahí. Eso es curioso. Entonces los relatos nosotros pasamos a la segunda vertiente, que es una la hipótesis que pueden haber sido incas propiamente tal los que estuvieron acá, o todo este segmento hipotético de Pucará, Mita-Rucahue, Puincacara, Chesky, se transfirió a través de los yanaconas que trajeron los españoles del Perú a trabajar el oro a los mapuches o raches locales. Esa otra tesis importante. Se filtró la información que ellos conocían, su vocabulario, ¿cierto?, sus costumbres. El arquitecto e investigador Carlos Milla Villena plantea que la piedra de la costanera de Villarrica constituye una georreferencia que marcaba las coordenadas, donde sus perforaciones dispuestas en forma de cruz, cuyo eje mayor señalaba el polo sur,
eran una réplica de la constelación de la Cruz del Sur, dispuesta sobre el punto exacto en que el camino del Inca bifurcaba en dirección hacia las pampas de la actual República Argentina a través del boquete del río Trancura y también hacia el sur por el río Chesque Cruces hacia el valle de la Mariquina y Valdivia. De hecho, se sostiene que en Perú existen similares registros arqueológicos con la representación de la constelación de la Cruz del Sur, en el desierto del Chao, en las localidades de Santa y Trujillo, y en el Pucará de Chavín de Antar, en la costa norte de ese país. Recién se comienzan a conocer muchos detalles de las culturas que habitaron esta zona de la región de la Araucanía, de modo que es muy probable que Villarrica albergue diversos objetos de valor patrimonial que restan por estudiar, y mientras tanto se hace necesario que autoridades y comunidad les resguarden y rescaten del olvido provocado por el tiempo.